ya se percibía el aroma de la Navidad, época en que la gente se pone en sintonía con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se dio hace miles de años. Por tradición es la época que entre las familias, amigos y hermanos hay un acercamiento de compartir. Faltaban pocos días para que la Navidad llegara, cuando un día viernes a eso de las 5 de la tarde se escuchó el ruido de un vehículo que se aparcaba frente a la casa. Era el ingeniero Obdulio Vázquez, que regresaba a su casa del trabajo. Su esposa, la señora Celeste Sánchez, y su hija de apenas 4 años lo esperaban con muchas ansias, pues era la hora que el ingeniero acostumbraba a llegar. El sonido del motor de su carro ya era conocido por ambas, que se convertía aquel ruido en emoción para ambas. Sabían que aún sin mirarlo se trataba de su esposo de que llegaba. Minutos después se escuchó el abrir y cerrar de la puerta. El perro ladraba y movía su cola de derecha a izquierda, al identificar a su amo. Cruzó la puerta al instante, se escuchó un grito de alegría. Era su hija, que salía corriendo a su encuentro festejando su llegada. Su padre se agachó para tomarla en sus brazos. Se escuchó un sonido como si en la calle alguien había explotado un petardo, por lo que pasó desapercibido, pues estamos en época navideña, donde esos ruidos sea normal escucharlos. El ingeniero se desplomó yéndose para atrás con la niña en sus brazos sobre su pecho. La señora por un instante creyó que aquella escena se trataba de un abrazo como la tenían acostumbrada entre padre e hija. Al ver que su niña se levantó, no así su esposo, corrió hacia ellos, quedándose sorprendida por la sangre que salió del piso donde estaba su esposo. Dio un grito de auxilio que llamó la atención de los vecinos, reaccionando estos casi de inmediato. Levantaron el cuerpo del ingeniero desplomado y ensangrentado. Lo llevaron de inmediato al hospital. Su esposa con su hija en brazos aún no salían de ese asombro. Ambas lloraban desconsoladamente. Por momentos la niña preguntaba qué le ocurría a su papá. La noticia se corrió por toda la ciudad, provocando las reacciones de sus familiares y los vecinos más cercanos de su casa para ofrecer su colaboración. En las afueras del centro médico se observaba una ansiedad por parte de los familiares a que salieran los médicos para escuchar la opinión de los gallenos. Mientras tanto, doña Celeste, su esposa, no paraba de llorar. Por momentos se sentaba, se paraba, caminaba por aquel pasillo. Se pasaba la mano sobre su cabeza. Por más que la querían tranquilizar, su desesperación era imposible controlarla. A lo lejos se escuchaba el ruido de los cohetes y morteros. Las horas pasaban y aún no se sabía cuál era el estado de salud del ingeniero. Por fin el médico salió dirigiéndose al grupo de los familiares para informar sobre el estado del paciente. Tenía un disparo en el glúteo derecho, penetrando la bala en dirección a la columna vertebral. La situación que se veía era grave. Los médicos no garantizaban salvarle la vida al paciente. El llanto de la esposa cada minuto que pasaba se agudizaba, contagiando a sus familiares. Faltaban solo 2 días para la Navidad. La noche avanzaba, el frío era más intenso. Las personas que no tenían abrigo mitigaban un poco las corrientes de aire helado, metiéndose las manos en las bolsas de sus pantalones pegadas a su dorso. Fue la noche más larga para los familiares que no abandonaron los predios del hospital. Según los médicos, la bala había causado daño en el intestino grueso y otros órganos. El ingeniero fue operado de inmediato, pero los daños causados por el proyectil daban como diagnóstico pocas posibilidades de sobrevivencia. El día siguiente comenzaba a asomarse cada vez con mayor claridad, cuando de repente se escuchó y se observó mucho movimiento del cuerpo médico. Eso provocó en la familia que acompañaba a la señora Celeste ponerse en pie. «Presiento que algo le pasa a Obdulio», expresó su esposa. Las enfermeras corrían de un lado a otro. Todo eso llamó la atención. Cuando de pronto se dio la noticia de que el paciente de nombre Obdulio había fallecido, la tristeza, la desesperación, el llanto y la negación de aceptar la realidad invadió a todos los familiares. La alegría de la Navidad se había convertido en una tragedia en aquel hogar. El árbol lleno de luces y adornos que se había colocado en una de las esquinas de la sala de aquella casa nunca más se volvió a encender.
Las luces, las guirnaldas que decoraban las puertas y ventanas daban un tono de color oscuro, como si comprendieran lo que estaba ocurriendo en ese momento en el ambiente familiar. En aquella casa ya no se escuchaba ningún ruido. La Navidad se había ido, todo era tristeza, luto y dolor. El tiempo pasó y la Navidad jamás volvió donde esa familia. La niña Clementina ya se había convertido en toda una señorita. 18 años habían pasado de aquel fatal momento en que se vio envuelta la familia Vázquez Sánchez. No, que la Navidad para mí después de que murió mi papá prácticamente no ha sido lo mismo. Yo estaba muy pequeña y mi mamá y yo todos estos años hemos estado en luto prácticamente. Entonces que llegue 24, que llegue 31, para mí ya no es lo mismo como lo era como cuando estaba mi papá. Ya. Familiares de Ya. nada más movimiento de la boca. Ya. No, otra vez.